queremos discutir asuntos que tienen que ver con el hacer, el creer y el pensar acerca de las artes y las culturas en nuestro país. Y ya que José Luis Omaña, profesor de nuestra universidad, es uno de los que más ha reflexionado sobre, junto con otras personas, tanto de Mérida como de Caracas y de todo el país, y junto a comunidades también, acerca de los problemas de la estética y de más allá de la estética. Bueno, es nuestro invitado de hoy para que sigamos conversando acerca de estos asuntos de el hacer, de las artes y las culturas y de la posibilidad de reflexionar en torno a la estética. La estética es un serio problema que pone en riesgo nuestras corporalidades vivientes, nuestras posibilidades de salud comunitaria. Y en riesgo lo que en estos días estaba volviendo a escuchar a Juan José Bautista, es que Juan José Bautista nos planteó en la última escuela de Caracas, la última escuela descolonial, nos está poniendo en riesgo el ámbito, lo espiritual. Cuando él hace ¿te acuerdas que él hace esa retoma de Hegel y demás, de las tres instancias a las que constituyen cualquier abordaje de comprensión de la realidad desde la visión de Marx y de una traducción o una revisión de la visión hegeliana? O sea, el día a día, o sea, voy, salgo y el mundo todo me parece súper concreto, pero bueno, ese es el nivel más abstracto, eso es lo que generalmente llamamos como la realidad del día a día, ¿no? O sea, desde el cepillo de dientes hasta la pasta dental, hasta el espejo, hasta la estructura de la ciudad, hasta cada mínimo detalle de nuestra constitución de la cotidianidad, ¿no? Ese nivel que llamaríamos como nosotros el más concreto, bueno, Marx dice, no, ese es el más abstracto de todo, ¿no? A una primera forma de concreción, ¿no? Se pregunta por qué es lo que hace posible que esta lápiz sea un lápiz, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Y a mí me parece que la discusión sobre la estética nos coloca justamente en esa dimensión, que es la dimensión que, como dice Juan José Bautista, es la que menos ha trabajado la izquierda de América Latina, la que, como hemos identificado en las de coloniales de Caracas, ha sido la dimensión que más ha puesto en la revolución bolivariana y las revoluciones del siglo XXI en América Latina, ¿no? Que se han dedicado a trabajar en lo aparentemente concreto, o sea, en la producción, este problema que hay que producir, el problema de lo material, que ya vimos que es lo más abstracto, ¿no? Y hemos postergado la reflexión profunda, el trabajo profundo sobre lo espiritual, ¿no? Que sería lo más concreto en el lenguaje del Marx, de Dussel y de Juan José Bautista, ¿no? Entonces, en ese plano es que está ubicada esta conclusión primera que ya acabo de anunciar, ¿no? La estética es lo que sería entonces el ámbito que pone en riesgo, que más pone en riesgo nuestra subjetividad, que más pone en riesgo nuestra vida cotidiana, que más pone en riesgo nuestra espiritualidad. Ahora voy a explicar por qué, ¿no? Por qué llegamos a esta conclusión. Pero antes quería decir también que plantearnos hacer, voy a hacer como un paréntesis, plantearnos hacer estéticas descoloniales, estéticas insurgentes, estéticas bolivarianas, estéticas de lo que sea, ¿no? Estéticas afro, estéticas feministas, etcétera, ¿no? No nos saca de la estética. O sea, nos sigue situando en un campo muy específico, ¿no? Muy específico, que queda invisibilizado en la intención de hacer estéticas descoloniales, etcétera, ¿no? Porque de fondo lo que estamos viendo es que usamos esa palabra, se ha usado, y estoy pensando en importantes intelectuales del siglo XX, incluso como Enrique Dussel, incluso como Ludovico Silva. Seguimos usando esa palabra, se ha usado esa palabra sin revisar los contenidos que hicieron posible esa palabra y la manera en que esos contenidos fueron elaborados. No es tan simple así la cosa, ¿no? Porque con la estética pasa una vaina
sumamente particular que hemos planteado en los cursos y hemos visto que, a diferencia de, por ejemplo, la historia, el concepto es completamente, digamos así, sacado debajo de la mano del siglo XVIII. Hay una continuidad histórica entre el concepto de logos presocrático y la noción de razón de la modernidad. Ahí hay una continuidad. No hay una continuidad entre la noción de belleza de cualquier pueblo del mundo y nuestra noción de belleza. Ni siquiera hay una continuidad o una posibilidad de continuidad histórica entre, así sea una continuidad diferenciada, divergente, pero no, entre una posible ejemplo, digamos, griega y una estética latinoamericana, por ejemplo. No hay una estética griega, no hay una estética griega, no hay una estética medieval. ¿No? La única estética que es posible es la que generan los alemanes en el siglo XVIII, que por supuesto, como sucede con la construcción de la ética y la política, la plantean como universal y la plantean como transhistórica. Campo a través del cual operan, y esto es lo que estamos terminando de ver, a través del cual operan como medio, o sea, es un ámbito mediador, un ámbito que media entre, estamos diciendo, o sea, la posibilidad del dominio espiritual, ¿no? En un proyecto civilizatorio que se asume laico, que se asume secular, ¿no? Que ya constituyó entonces el ego racional, el ego cogitans y su particular forma de política y de ética, o sea, su proyecto civilizatorio con todos sus estamentos legales, y con el tipo de poder que implica después de la Ilustración, la toma del poder de la burguesía definitivamente como revolución con posibilidades ya mundiales definitivamente, ¿no? Faltaba el dominio sobre la espiritualidad y ahí es que los alemanes, que son los que generan el tipo de colonialismo cultural, ¿no? Entonces los alemanes generan el concepto de estética para justamente nos parece a nosotros, pues lo que estamos viendo, para arropar y cubrir y dominar el ámbito entonces de la espiritualidad. ¿Qué pasa en ese siglo XVIII? ¿Por qué estoy diciendo que aparece esto? Fíjate, yo estoy utilizando algunos libros clásicos de estética, con los que yo estudié incluso. Hay un clásico de historia de las ideas, de la historia de las estéticas, que es el libro de Tatarkiewicz, Wiesław Tatarkiewicz, un polaco muy importante en este campo, que él ahí, por supuesto, como buen sujeto moderno y colonial, plantea que la estética es transhistórica, que es parte de la sensibilidad humana, que es parte de la especie humana, que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y entonces, bueno, Tatarkiewicz va y revisa cómo los griegos hicieron una estética y cómo los medievales hicieron una estética y qué sucede con la estética europea. Por supuesto, esta noción de estética, que es para mí la única, pues. Yo creo que lo demás son visiones que caen en la trampa de esta categoría, ¿no? Es una categoría aria, una categoría noreuroblanca, antropocéntrica, androcéntrica, ¿no? Y que entonces va a buscar imponer, hacer su propio relato de origen, o sea, cómo se inventa el concepto de antigüedad. Es el momento en que también se inventa el concepto de antigüedad. O sea, es Europa, a través de los alemanes, a través de conceptos como este. Los alemanes terminan de generar la genealogía del relato mítico, digamos, originario de Europa, ¿no? Montado sobre lo que ya había empezado a pasar en el Renacimiento, ¿no? Toda esta cosa de Grecia como la antigüedad, donde nace todas las civilizaciones humanas, donde nace la humanidad, toda esta cosa, ¿no? Entonces, la estética, cuando aparece en el siglo XVIII como disciplina, también hace su propia genealogía, arrancando con los griegos, ¿no? Y luego lo que ha pasado después en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, que se han empezado a hacer estéticas de todo. O sea, se ha buscado estética, yo digo estética hasta en la sopa,
¿no? O sea, la estética maya, la estética afro, la estética no sé qué, la estética africana, la estética china, la estética latinoamericana, la estética criolla, la estética donde sea, y nosotros seguimos y decimos, bueno, estética ahora es emergente, pero, o lo que sea, estéticas descoloniales o lo que sea, ¿no? Pero el problema está ahí en que lo que estamos haciendo nosotros es usar una categoría de dominación, no cualquiera, de dominación del ámbito de lo espiritual humano, que inventan los alemanes en el siglo XVIII. El mismo Tatarkiewicz dice que la palabra entra en las lenguas modernas gracias a Baumgarten. En 1750, Baumgarten hace su famoso libro Estética. A través de ese texto es que las palabras, la palabra estética entra en las lenguas modernas, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante, en los pueblos y en los campos, es decir, fuera y en la ciudad, o sea, donde está la gente, donde no está la gente especializada, ¿no? Fuera de los ámbitos especializados del mundo del arte, de la clínica, de la farmacéutica y de la industria cultural, casi nadie utiliza esa palabra. Y si la utilizan como para hacer referencia al mundo de la cosmética, ¿no? Que, por cierto, me parece como la acepción más certera, digamos, del concepto de estética, ¿no? O sea, es una palabra que es una palabra técnica, pues, ¿no? Pero que tiene mucho peso en estos mundos técnicos, porque no son cualquiera de estos mundos. O sea, el mundo del arte, donde se genera el paradigma del sujeto creador, del sujeto genio, del sujeto sensiblemente superior, etc. El mundo del arte es el mundo también donde se genera el paradigma del concepto de ser humano de la modernidad, o sea, de ser humano blanco, hombre, europeo, etc. Y es entonces que con Baumgarten decía que entra entonces el concepto en las lenguas modernas. O sea, y entra técnicamente, como hasta hoy día funciona, pero con un alcance de poder muy fuerte. Entonces, ¿cómo sucede esto? Voy a hacer un resumen más o menos de lo que pasa ahí. Ve, la palabra estética viene de la palabra aesthesis o aesthesis. Esa palabra, en los diálogos platónicos, en los textos de Platón, en el Teteo, se discute. Se discute porque hay una discusión con un concepto de Protágoras. Se discute el concepto de Protágoras de que la aesthesis es episteme. Ok, voy con la genealogía entonces, el problema está aquí. Fíjense bien, voy a intentar hacer esto con... es mucho, pero voy a hacerlo muy resumido. Entonces, en el texto platónico es que aparece la palabra, ¿no? Aparece en el Teteo, aparece la palabra. Claro, obviamente, en todo el texto de Platón, sí, Platón utiliza la palabra aesthesis varias veces, ¿no? Pero en el Teteo se discute la posición de Protágoras de que aesthesis es conocimiento, porque aesthesis, dice Platón, es percepción sensible. Protágoras no decía eso. Protágoras está diciendo aesthesis no es solamente percepción sensible. Aesthesis es también cognitio, es episteme, está diciendo, o sea, es conocimiento, es teoría. En última instancia, pareciera que aesthesis quiere decir darnos cuenta de algo, darse cuenta, caer en cuenta. No solamente en un sentido de la sensibilidad, sino en un sentido mucho más amplio. En un sentido cognitivo, en un sentido físico, en un sentido... O sea, esta funciona cuando uno hace cualquier acción. Cuando uno va a cocinar, uno tiene que tener aesthesis, porque, o sea, tiene que estar atento, ¿no?, a la relación con los ingredientes de la cocina, y entonces uno se va a tener el darse cuenta activo, digamos, ¿no? Pero no como un proceso individual, no se trata de un proceso individual, no es un darme cuenta yo para mí, ¿no? Porque lo que pasa es que esta gente que estaba utilizando esta palabra, Protágoras, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, en ese mundo griego,
no se plantean una división entre darme cuenta cognitivo o un darse cuenta fisiológico o un darse cuenta místico. Entonces lo que hace Platón es que clausura esa visión amplia de la palabra aistesis y la reduce a percepción sensible. Y de ahí se genera en ese mundo con la cristiandad un cognitio intelectivo, que es un rompimiento con el mundo popular griego anterior a Platón, como cognitio intelectivo. Nada que ver con el concepto de sentimiento. Eso es que hace la mujer. Sacar el concepto platónico, se apropia, refiere el concepto platónico, o el mismo debate, incluso el debate que plantea Platón en el Teteo, no le interesa que aistesis significaba atención mística, física, epistémica, positiva, etcétera, y se queda con que aistesis es pura percepción sensible, y entonces extrae el concepto de cognitio sensitiva y le impone al concepto de cognitio sensitiva el concepto de cognitio estética. Dice, es que la cognitio sensitiva lo que es en última instancia es una cognitio estética. O sea, la cognitio sensitiva en última instancia de lo que está dando cuenta es del problema del sentimiento. Y lo que se está abriendo entonces es un campo psicológico, así lo plantea también Tatarkiewicz. Se abre entonces un campo psicológico que es el campo, que es lo que estamos planteando, que es el campo del individualismo, del egocentrismo, euro-blanco, patriarcal, etc. Que no existía antes. Entonces, por ejemplo, una cosa que cuando uno estudia estética, te dicen, bueno, es que claro, o cuando revisas un manual de estética, mismo Tatarkiewicz, te dicen, bueno, es que estética viene del griego percepción sensible. ¿Ves? Ahí obvian toda otra posibilidad de concepto de origen de esa palabra, ¿no? Y te dicen, bueno, lo que pasa es que los griegos, aunque no usaron la palabra como la estamos usando nosotros, los alemanes, no sé qué, ellos también tenían una estética, ¿no? Entonces y estos valores de la cognitio estética, estos valores psicológicos, ¿no? Sentimentalistas, yocéntricos, egocéntricos, euroblancos, patriarcales, noreuroblancos, ¿va? Y los busca en los griegos, va y los busca en los latinos, va y lo busca en Platón, y dice, mira, en Platón hay una estética. No hay una estética platónica, o sea, no hay una estética aristotélica, no hay una estética griega. Los griegos utilizaban esa palabra para decir, me di cuenta de, algo apareció ante mi horizonte de vida, algo que puede ser al mismo tiempo espiritual, físico, sensitivo y tal. Pero ese mi horizonte de vida no es un mi horizonte de vida individualista sentimentalista. Ellos dicen, es que sentí tal cosa. Hoy día la palabra sí está reducida, en el griego moderno está reducida a sensación. Pero es el éxito de la epistemología alemana sobre las lenguas modernas, pues, ¿no? O sea, incluso Baumgarten termina modificando el concepto de aistesis del griego moderno. Así ese era el poder de los alemanes, ¿no? Sobre y contra todos los pueblos del mundo, ¿no? Entonces lo que se está generando es un campo psicológico, ¿no? Que se va a buscar en todas partes, pues. Y que lo que estamos viendo es que lo que termina de hacer Baumgarten, bueno, lo que termina de hacer Hegel realmente, o sea, lo que terminan de hacer los alemanes desde Baumgarten, desde Wolff un poquitico antes, una tradición que empieza con Leibniz realmente, o sea, Leibniz, Wolff, Baumgarten, Kant y Hegel, lo que terminan de hacer es crear entonces las bases psicológicas de la subjetividad aria, que es una forma de definir a la humanidad en función de la capacidad de sentir. Se genera un anclaje entonces entre arte, belleza, genio, gusto, ¿no? Y eso es lo que llamamos nosotros experiencia estética. O sea, lo bello, ¿no?
o el tipo de sentimiento de la subjetividad noreuroblanca, ¿no? Ensimismada, ¿no? Fetichista, ¿no? De los sentidos, ¿no? Es lo que nosotros terminamos llamando experiencia estética, o es lo que termina de generarse como la experiencia estética. Entonces esto implica lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los cursillos. Por eso decía al principio, es un campo que nos hace mucho daño. O sea, nos afecta profundamente nuestra cotidianidad. Está determinando nuestra cotidianidad y me parece que no lo está determinando positivamente. Lo que estamos viendo entonces es que luego de Baumgarten, Kant es quien termina de hacer entonces la conceptualización dura de la noción y entonces sitúa este campo psicológico de la subjetividad espiritualizada, secularizada, ¿no? De la modernidad, noreuroblanca, ¿no? Le dice que es una facultad del alma. Y ahí él da la estocada final, filosóficamente. El tipo termina de decir, es que esto es una facultad del alma, humana, del ser humano. Esto es una facultad del ser. Desde un punto de vista descolonial, esto puede tener una explicación interesante en el sentido de que, claro, lo que se está generando aquí, como lo veo en este momento, desde un punto de vista de Frantz Fanon, por ejemplo, lo que se está terminando de generar aquí es la zona del ser psicológico, digamos, ¿no? O sea, la zona del ser de la sensibilidad, la zona del ser de la sensibilidad. Cuando Kant dice, es que este campo es propio, es una facultad humana, lo que se nos está diciendo de la facultad humana de ser, o sea, del ser, parte del ser, ¿no? De todos los seres humanos, no está hablando de los alemanes, ellos hablan en términos, nos universalizan, ¿no? Todos los seres humanos tienen una facultad estética, además de una facultad de la razón y una facultad moral, tienen una facultad estética. Lo que está diciendo es, bueno, ya tenemos la zona del ser de la razón, tenemos la zona del ser de la ética, bueno, ahora está la zona del ser de la estética. Yo estoy hablando de que, estamos diciendo que lo que generan estos tipos es el ego estético. O sea, ya habían generado el ego cognitio, se habían generado fundado en el ego del conquistador, faltaba entonces este elemento que implica el sentimiento, que es la facultad del sentimiento de lo bello, Kant dice así nomás, el sentimiento de lo bello, pero desde nuestro lugar, desde nuestro mundo, hay que completar Kant, desde su punto de vista no lo podía decir, es decir, el lugar de lo bello, euro, blanco, machista, colonialista, etc. No es casual que es el momento en el que Humboldt, los hermanos Humboldt y Hegel están consolidando el espíritu de Alemania desde la Universidad de Berlín. No es por casualidad que es el momento en que el momento en que Humboldt está, voy a decirlo en criollo, meando territorio en todo el planeta Tierra, ¿no? Y haciendo una cartografía no solamente botánica, no solamente geológica o geográfica, sino además también una cartografía espiritual. No es casual entonces, ¿no? Entonces lo que le estamos planteando hoy es que se inventa, lo que termina de inventarse es la sensibilidad sentimentalista, el sentimentalismo del yo, que por supuesto ustedes entenderán, seguramente nos revisamos un segundo, sabemos que eso es lo que nos determina. Eso no ha sido así toda la vida. Todas las culturas humanas han sido a sí mismas como sentimentales. Porque lo que termina de plantear Kant con el concepto, esta es la fuerza, la contundencia de la estética, es que él está elaborando a la par que David Hume en Inglaterra, en el momento en que Inglaterra está invadiendo y colonizando África e India, terminan de generar es lo siguiente. Y dicen, bueno, es que lo que pasa es que en esta facultad estética que ya hemos identificado, ¿no? Que hay gente más sensible que otra. Como cuando vemos la obra de arte termina siendo, la obra de arte, ojo, la obra de arte tal como el arte
es concebido por la modernidad. O sea, reducir música, teatro, a los PNFs de un arte. Lo que la obra de arte nos está diciendo, ¿no?, es que cuando vemos obra de arte bella, como producto de genio, lo que nos está diciendo la obra de arte es que hay sensibilidades superiores por naturaleza, sensibilidades superiores por naturaleza, que pueden o producir arte o pueden degustar arte, lo cual da cuenta que es como el indicador de la superioridad de estas sensibilidades. Esto en Hume está planteado clarísimamente. Hume dice, bueno, que el problema es que una sensibilidad como la musulmana inferior, porque no tiene la capacidad de gustar, no es naturalmente tan elaborada y tan fina, tan delicada, la palabra que lo utiliza es delicada, como una sensibilidad racional, obviamente la sensibilidad y a la... Entonces genera un patrón de poder, una colonialidad que divide a la especie humana entre gente sensible y más sensible, ¿no? Porque cada obra de arte termina operando como una religión estética. Entonces, decía al principio, es la forma espiritual de la secularidad del proyecto moderno, moderno y colonial, ¿no? Entonces, operando esa lógica, como que, bueno, hay gente por naturaleza más sensible, entonces nosotros, los alemanes y los ingleses, y los no europeos, blancos, etcétera, estamos llamados a guiar la sensibilidad del resto del pueblo y a interpretarla y a sistematizarla, la antropología, viste que también la arqueología es un nacimiento de la antropología, de la psicología. Entonces, como eso es así, entonces, bueno, se justifica la invasión a África, se justifica la invasión a India, pero además se justifica todo el aparato ético, incluyendo todas las formas de dominio. En su inicio, en su origen, se realiza chistamente. Porque te parece, viste cuando te dije hace rato que Baumgarten corta, ¿no?, el continuo entre cognitio sensitiva y cognitio intelectiva, y corta esa relación, se queda en la cognitio sensitiva y dice, esto es lo bello, ahí va lo bello está relacionado con este sentimiento, y ahí se genera un campo entonces aparte. Ese campo aparte implica entonces ese apartarse, ¿no?, implica también un apartarse de la sensibilidad y el sentimiento de el resto de las dimensiones de la vida. Se aparta el sentimiento de la ética, se aparta el sentimiento de la política, se aparta el sentimiento de la ciencia, y queda entonces fetichizado. Esta fetichización está en el origen de la estética. La estética también puede ser entendida como la fetichización del sentimiento humano, de la posibilidad de sentir, que se transforma en sentimentalismo egocéntrico, que es una cosa que es realmente el objetivo de ataque de la guerra económica contra el pueblo en este momento en Venezuela, por ejemplo. Lo que se nos está atacando es justamente el ego estético sobre el cual hemos sido educados y educadas, ¿no? Que tenemos, el problema es que todo esto se nos incrustó en la subjetividad por la vía del romanticismo, por la vía de la revolución romántica. El romanticismo es el momento en que estos principios se universalizan a través de todas las formas de dominación. Entonces lo que estamos viendo, y yo creo que con esto pudiésemos pasar a algunos comentarios, este campo de la sensibilidad como espiritualización secular de las diferencias coloniales y de la colonialidad como poder fetichizado, ¿no?, está operando en todas las formas de opresión, decíamos. Nos parece que está funcionando, esta es un poco la hipótesis, que está funcionando como medio, ¿no?, está mediando, ¿no?, entre en las estrategias de racialización, o sea, las formas de racialización después del siglo XVIII, todas pasan a través del sesgo estético. Yo creo que esto habría que revisar cómo está generado desde antes, porque creo que la colonialidad, es decir, la inferiorización, la biologización de la inferiorización del indio y de las comunidades de origen africana, pasa por un asco al otro, ¿no? Pasa por la conceptualización del otro como inferior en términos incluso de asco, ¿no? O sea, como pareciera que ya
desde 1492 y quizás desde antes está operando ya este patrón, ¿no? Y ahí yo creo que sí se justificaría estudiar entonces la estética, pero ya no para buscarla positivamente, sino para buscarla actuando en la configuración de los tipos de poder de la modernidad. Entonces decimos que estando en la racialización, es decir, si no estamos diciendo qué es lo que produce la racialización, el racismo, o el concepto de raza, no para nada. Si estamos viendo que está como mediando, es como el brazo, uno de los brazos de la racialización. Vamos, ahí vemos, por ejemplo, cómo la racialización de la estética opera en alimentos, por ejemplo, ¿no? Sí, generalmente ahí decíamos en el cursillo, bueno, si uno le ponen una yuca y una harina pan, ¿no? Es lo que hay para comer, ¿qué comemos, ¿no? ¿Qué preferimos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, es que lo que vamos a terminar prefiriendo es porque nuestro intestino y nuestra corporalidad viviente está codificada estéticamente. Y generalmente terminamos decidiéndonos por la forma de sentir blanca. Porque esa es la cosa, ¿no? O sea, la estética nos da acceso a la zona del ser, cómo se siente en la zona del ser, de cómo se configura la sensibilidad en la zona del ser. Nos da un acceso ilusorio, por supuesto, el ser es ilusorio. Pero que nos convence muy bien, pues. O sea, nos tiene muy convencidos, ¿no? A través de la industria cultural, de la industria de la alimentación, de la industria clínica. Bien. Pero además también decíamos que media en el proceso de o sea, también hay una división estética del trabajo, ¿no? Pero media entre nosotros y la mercancía porque, mira, uno cuando va a comprar algo, uno dice, ¿cuáles son los contenidos? Esto lo dice Juan José Bautista. Dice, pero ¿cuáles son los contenidos de producción que están en esta mercancía? Nadie se hace esa pregunta. O sea, nos preguntan, lo que nos interesa es si nos da acceso desde un punto de vista de la sensibilidad a la salud. Pero también funciona a través de la sexualización. Ayer le decía a Maybe, a quien saludo, que bueno, que a mí, en mi masculinidad, tal como está codificada, eurocentradamente codificada, con todas sus tensiones, o sea, cuesta para el ojo y el cuerpo de la masculinidad eurocentrada, en situación de dependencia, todo lo que tú quieras, ver a una mujer y no sexualizarla, sea como sea quien sea, ¿no? O sea, hay que hacer un ejercicio de, mira, ya va, no voy a sexualizarte, voy a hablar como hermana, ¿no? Eso es una cosa que... Y la estética operando, ¿no? Porque esa sexualización funciona en primera instancia a través de, por eso digo que es un medio, a través de el prisma, digamos, del sentimentalismo euro-blanco, que tiene como referencia el gusto, el genio y el arte de genio y lo bello que define la estética, que define los alemanes, que define ese proyecto, esa versión aria del proyecto de la modernidad y la colonialidad, esa versión aria y espiritual, secular, cultural. Y así, pues, pudiésemos ver, por ejemplo, con Betty Mendoza hemos conversado sobre cómo, bueno, y con Casimira y con tantos amigos y amigas hemos conversado sobre, con Ariadne también hemos conversado sobre cómo la estética opera, es la vía también de generación del folclore, o el folclore como la vía de estetización de las espiritualidades, por ejemplo, afro en Venezuela, de las espiritualidades campesinas en Venezuela. Y así entonces, lo que estamos viendo, y con esto cierro, es que lo que nos impone la estética en última instancia es como el deseo de modernidad. Nos impone nuestra psique, nuestra corporalidad viviente, nos impone el deseo de modernidad. El deseo en la sensibilidad, el deseo como fe además, un deseo espiritualizado, ¿no? Que parece secular, pareciera que no tuviese ninguna relación con lo espiritual. Yo creo que es justamente en esa dimensión en la que hay que intentar entender esto, ¿no? Nos impone el deseo de modernidad, de consumo y de producción, como si pudiésemos tener acceso, nos da la ilusión del acceso a la zona del ser. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo quiero abrir el derecho de palabra, ¿verdad?
Sí, por aquí está también, le damos la bienvenida, bueno, a todas y a todos los que están en el foro, por supuesto, pero aquí junto con nosotros están los profesores Luis Mancera y Humberto González. Yo creo que la profesora Betty Mendoza nos puede hacer un comentario acerca de la conversación que ustedes... Ahí está Betty, ¿viste? Adelante, Betty, tienen la palabra. No, fíjate que sí me gustaría hacer un comentario y sobre todo con lo último que dijo José Luis acerca de la ilusión, de cómo esa estética nos hace creer que nos colocamos en la zona del ser. Y es un engaño, ¿no? Un engaño muy feo, el hacernos creer algo que no es cierto, porque nosotros realmente, y precisamente lo que yo planteo en mi investigación, es que precisamente evitando la folclorización de las fiestas tradicionales, cuando las asumimos como un acto sagrado, nosotros trascendemos la condición de ser. O sea, no nos interesa ser, sino que nos interesa existir. O sea, nos interesa estar aquí y coexistir con el resto de la naturaleza que existe con nosotros y con nosotras. Entonces vamos más allá de eso. Por eso en mi caso yo me niego a hablar de estética, porque simplemente no hay interés en las fiestas tradicionales, porque ellas se conviertan en un mecanismo de ser, de ser aceptados en la zona del ser, porque a fin de cuentas es falso. Ellos es igual que, y tú lo sabes bien, Luis Felipe, cuando los esclavizados en la época que llamamos del orden colonial, cuando a los esclavizados se les daba supuestamente la oportunidad de adquirir la libertad o incluso de adquirir la condición de blancos, nunca era verdad. O sea, llegaron a pagar para ser entendidos y asumidos como blancos y eso nunca pasó. O sea, nunca ellos tuvieron los beneficios, los privilegios que tenían los blancos, porque a eso no se, o sea, como un concepto excluyente per se, es imposible que por ninguna razón tú alcances los privilegios. Entonces, la actitud, diríamos nosotros acá, es simplemente no me interesa tu zona, no quiero estar en tu zona, yo la trasciendo y voy más allá. Y eso es lo que sucede en las fiestas tradicionales. Y es lo que yo planteo en las fiestas tradicionales que realizan los afrodescendientes que habitan en estas localidades, en donde simplemente no se le reconoce importancia, presencia a la estética o esa separación de estar en el ser o en el no ser. O sea, yo soy porque yo decido que yo soy, y además decido que no me importa tu ser, sino que decido trascender eso y existir. O sea, ir más allá. Por eso es que yo estoy de acuerdo con lo que plantea José Luis cuando dice que si seguimos utilizando la palabra estética, seguimos colocándonos en los espacios en donde ellos nos ubican. Y entonces es como que, bueno, seguimos ahí, me coloco detrás de un árbol, me pongo para acá, me volteo para allá, pero estoy ahí. La idea es salirnos de ese espacio en el que nos coloca la estética. O sea, no me interesa la estética, no me coloco en los espacios donde tú me quieres ubicar, me salgo de allí y me coloco en todo el resto de la posibilidad que existe. Porque existe toda una posibilidad que va más allá, que rodea, bordea y excede a la estética. Entonces, yo particularmente, Betty Mendoza, para mí simplemente la estética no significa nada. Quizás que yo siento que hay una visión que mucha gente que utiliza, que cuando habla de la estética habla como del conjunto, de la manera como se organizan las cosas para que se vea de una manera atractiva. Y la gente, bueno, por ejemplo, hay gente que con relación a las fiestas tradicionales habla de la estética de la fiesta, ¿no? Porque dice, bueno, porque la gente se viste de rojo, porque se pone vestido, porque usan sombreros, porque
hay una cantidad de adornos en la fiesta y entonces dicen que son estéticas. Pero yo creo que eso no es precisamente, y quizás es una venezolanización de ese concepto, pero viéndolo como es el concepto alemán, no, entonces, a mí me parece que no nos interesa. Y no nos interesa que si queremos darle un nombre nosotros a toda esa cantidad de realizaciones, bueno, vamos a bautizarlo nosotros de alguna manera. Vamos a darle un nombre nosotros, porque yo creo que también a nosotros y nosotras los venezolanos nos encanta ponerle nombre a todo, resemantizar los conceptos, las frases, podemos hacerlo, pienso yo. Y eso era lo que iba a decir. Es importante el tema de la reconceptualización o la resignificación, que por ejemplo la semana pasada vimos que, bueno, el profe Fidel Roberito está haciendo un esfuerzo en eso, Inés Pérez Vil, que también viene haciendo un esfuerzo en ese sentido. Entonces yo creo que, bueno, está bien, digamos, está bien, cedo, ok, vamos a hacerlo. Coño, pero no podemos resignificar sin meterle el ojo al contenido y a la forma como ese contenido se generó. Igual contenido de concepto. Sí, bueno, con lo cual en realidad el término estética sí importa, o sea, porque es un concepto contra el que estamos insurgiendo precisamente. Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, de estéticas insurgentes, yo no me iba a pelar el boche tampoco de decir por qué yo hablo de estéticas insurgentes, es como hablo también de historia insurgente. También en el siglo XVIII se consolida una historiografía y una filosofía de la historia precisamente racista, ¿verdad? Blanca, alemana, porque además es de Hegel, ¿verdad? Cruzada por el romanticismo alemán. Cruzada por el romanticismo alemán, que llega a todos nuestros países y que es la que se instala en las historiografías nuestras, por ejemplo, latinoamericanas. Y que es la que todavía hoy, en muchos casos, se sigue repitiendo en nuestras escuelas y, lo que es peor aún, en nuestras escuelas de historia. Entonces uno dice que uno debe hacer una historia insurgente, es decir, una historiografía insurgente, crear una concepción diferente de la historia que, primero, visibilice a los sectores históricamente excluidos, pero también que devele los mecanismos de opresión que han existido históricamente, como a las formas que han tenido los pueblos para insurgir en contra de esos mecanismos de opresión, sean esos materiales o espirituales, pero sobre todo los espirituales, así como en el campo de la filosofía, digamos, del pensamiento sobre las artes, sobre el hacer, en este sentido, también en la concepción de la historia que nos han inculcado. Cuando un positivista habla, siempre habla de unas clases sociales, pero esas clases sociales no son clases sociales, son razas. Y cuando define cada una de esas razas, va definiendo en términos degradantes. Los indios son flojos, mezquinos, traicioneros, no sé cuánto. Los negros son casi deshumanizados, etc. Y eso, digamos, toda esa concepción no es que se formula de una sola vez, se consolida a finales del siglo XVIII, por lo menos para los casos que yo he estudiado, se consolida una mentalidad opresiva, excluyente, racista, a finales del siglo XVIII, no a través de una historiografía, no, sino a través de una documentación que generan las instancias de poder blanca en la Caracas colonial, es decir, el ayuntamiento, la universidad y la iglesia, para oponerse a la solicitud que hacían los pardos para blanquearse, que era lo que decía Petty. De manera que, y eso también tiene esa concepción de la estética, es decir, esos también son feos, esos son vistos así, además en la documentación lo dice, ¿eh? Y qué flojo es feo. Que flojo es feo, no, pero además que son feos. Esa concepción, que es de finales del siglo XVIII, no es la misma que trae Colón, porque Colón dice, en 1492, cuando llega, esta gente es hermosa. Claro, ese concepto de hermoso que dice Colón allí, no es estético, o sea, no es de belleza, no es del salón de belleza. No, son limpios, es lo que está diciendo, pero además son sanos.
porque no tienen el poco de roncha que tienen ellos detrás de los trajes que traen en los barcos. ¿Ves? El cuerpo es lo que está viendo. Y además, sí hay un descubrimiento. ¿Qué descubren ellos? Descubren el verde. Esa cantidad de verdes que hay en nuestra naturaleza la descubren en ese momento. Y descubren el cuerpo humano, una gente que además usaba siempre unas sábanas para hacer el amor, o simplemente para fornicar, ¿verdad? O para violar a una mujer con la que se casaban, pero que ni siquiera conocían, porque como ustedes podrán saber, pues en ese tiempo no había esa concepción de amor tampoco, y mucho menos no había ninguna sensibilidad respecto al cuerpo de el otro, y mucho menos el cuerpo de la mujer. Entonces, cuando uno plantea, digamos, una frase, más bien no es ni siquiera un concepto, en todo caso el concepto de historia insurgente sí es un concepto en elaboración, en discusión además, y las estéticas insurgentes, al menos yo las tomo como una posibilidad de discutir estas cosas, ¿verdad? De precisar dónde está el aparato ideológico y de poder, a partir de su conocimiento, poder derribarlo, porque si no lo conocemos, no podemos derribarlo. Fíjate que quería retomar lo que tú hablas en este momento de espiritualidades, ¿no? Y ese es otro concepto u otro término que se ha usado para descalificar. Porque cuando se habla de espíritu, el espíritu es así como el alma, ¿no? Es como otro nombre. Es como el alma, el espíritu. Y las espiritualidades, ahí se resumen como todas esas facultades del ser, de percepción, de magnífica, luminosa, de lo portentoso, de lo magnífico. Y lo primero que hicieron los colonizadores cuando llegaron acá fue designar o decretar que los aborígenes o que los pueblos originarios no tenían alma, es decir, no tenían espíritu. Y si no tenían espíritu, no tenían la facultad, todas esas facultades luminosas, ¿no? Para comprender la belleza y todas esas cosas. Y lo mismo hicieron luego con los pueblos africanos y sus descendientes. Entonces también esto de hablar de espiritualidades vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es como que yo lucho por tener un espíritu y ese espíritu que me lo asigna la Iglesia Católica, ellos son los que pueden decir si yo tengo espíritu o no tengo, y entonces ellos cuando me asignan en ese momento la facultad para comprender la belleza del mundo, ¿no? Entonces por eso yo no estoy de acuerdo tampoco con usarlo de espiritualidades. Porque creo que nosotros somos, es probable que tengamos un espíritu, pero como ese cuento de que me lo tiene que dar el otro, que el otro me asigna el espíritu, o el otro, el cura, a partir de toda una construcción de una religiosidad, yo no creo en esa espiritualidad, pues, sobre todo en llamar de esa manera una condición que es humana, una condición que tenemos todos por nuestra condición humana. O sea, la capacidad, la facultad de comprender la belleza, de sentir, de emocionarnos, las subjetividades, esas son condiciones humanas. ¿Ves? Entonces, la tenemos aún cuando un cura no nos lo asigne. ¿Ves? Entonces, eso era lo que quería agregar. Chévere. Está bien. Bueno, yo creo que no le asignan la espiritualidad, se la imponen. Creo que es más bien así. Y cuando por fin descubrieron que sí tenían alma, entonces lo que no tenían era religión. Mira, le voy a dar la palabra a Arián, que ahora sí está ahí. Ahora sí estoy aquí. Bueno, a mí me generan muchas reflexiones y me mueven muchas cosas en la cabeza la ponencia de José Luis, ¿no? Lo primero que yo me pregunto es si no pasa con estética lo mismo que pasa con la palabra cultura.
Cada vez que nosotros hacemos un trabajo, tenemos que hablar y definir desde dónde estamos hablando y viendo nosotros la cultura. Porque si bien recordamos, la cultura siempre fue vista, bien fuera por aquella gente que tenía muchos estudios, o cultura tenían los que estaban en ese ser del que tú hablas, ¿no? Desde lo estético. No, la cultura tenían los otros, nosotros éramos los incultos, los no culturales, ¿no? Incluso muchas veces se habla desde ahí, ¿no? No es que tú eres un inculto, ¿no? Porque no has estudiado, porque no tienes cierta formación. Entonces me pregunto si no pasa lo mismo con la estética, que nosotros tendríamos que estarla redefiniendo cada vez que la vamos a utilizar para que se sepa desde qué lugar la denunciación la estamos haciendo, ¿no? Por otra parte, bueno, la cultura se forma fundamentalmente a través de la sensibilidad, ¿no? Y de la sensibilidad, por lo menos en mi trabajo de investigación, en la maestría, yo la llamaba la sensibilidad estética, ¿no? Que tenía que ver no solamente con lo físico, sino que tenía que ver con todos los gustos, ¿no? Con lo auditivo. Y creo que es fundamental esa sensibilidad, ¿no? Incluso desde la formación de nuestros pequeños, desde los niños. Muchas veces uno va a una fiesta infantil y oyes aquella música, bueno, que ellos llaman música urbana, la música de los jóvenes, porque nos han dicho que esa es la música de cierto sector, ¿no? Y no nos damos cuenta que lo estamos sensibilizando hacia una cultura ajena. Entonces, si nosotros utilizamos la palabra de estética igual a sensibilidad, ¿no? Y nosotros hablamos de nuestra sensibilidad desde las diferentes áreas o desde las diferentes culturas, no podríamos nosotros redefinirla. Lo digo, bueno, y esto trayendo otro ejemplo. Por ejemplo, las madres, ¿no? Para no decir las mamás. Las madres, nadie tiene una madre fea, ¿no? Y eso tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Puede ser la mujer desde nuestra visión estética que no cumple con los patrones nuestros, no los patrones impuestos, sino los patrones nuestros, que algunos han sido, por supuesto, impuestos. Todas las madres son bellas, ¿no? Porque, bueno, tienen que ver eso con el amor, tienen que ver eso con todo el roce, con esa formación de aquella persona que te calma el hambre mientras te amamanta. Entonces nos va formando una sensibilidad que tiene que ver con ese goce y con ese disfrute. Por otro lado, bueno, yo estoy saltando así como muchas cosas, ¿no? Porque me quedaron las palabras sueltas. Lo otro, bueno, que esa es una forma de sensibilidad, ¿no? La cultural, la que hacemos en la cotidianidad de la vida, desde que nos levantamos con el olor a la arepa y el café, y tenemos la otra sensibilidad que nos van imponiendo, que es a través de los medios, ¿no? De esas estéticas foráneas, de la que tú también nos estabas hablando, de que, bueno, si no me parezco a esa Miss, yo no soy bonita, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ayer pasaron en un grupo de saberes de aquí de la UniArte un escrito de un festival de música indígena, ¿no? Entonces fueron 3 días de festivales, bueno, para resumir el cuento. Y la música que se presentaba era toda una música que estaba haciendo fusión con otras músicas. Al final de los 3 días se presenta un maestro y él dice que, bueno, que esa música que ancestral de esos pueblos indígenas se está perdiendo, y él empieza a tocar su música él solo, y todo el auditorio se queda en silencio y la gente empieza a llorar, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiere decir es que, bueno, hay que preservar lo que dice el indígena, el anciano mayor, porque es la música ancestral, ¿no? Ahora yo pregunto, y lo pregunté ahí, digo, bueno, pero no estamos en contextos diferentes, porque él está en un festival, él no está en un ritual.
Entonces, a lo mejor quien estaba fuera del contexto era él y no los demás. Y eso mismo me pregunto yo cuando hacemos danza escénica, danza de tradición escénica, que a veces queremos reproducir lo que vemos en la fiesta y no estamos hablando nosotros de contextos diferentes, ¿no? Que a veces queremos traer lo que está afuera o lo que está en su lugar antropológico, como dice Augie, y traerlo a otro contexto y querer que eso se reproduzca de la misma manera. O sea, estoy hablando como de varias cosas, pero ahí están mis ideas, ¿no? Mis ideas sueltas. La primera es que la cultura se forma a través de la sensibilidad, que también hay una cultura que es impuesta por los medios, una cultura no, una estética que es impuesta por los medios, que puede pasar lo mismo con la palabra estética que con la palabra cultura. Y lo otro que yo creo que hay que contextualizar en donde estemos nosotros desarrollando nuestros proyectos, ¿no? En el lugar de origen o en el lugar antropológico o en un escenario. Bueno, no sé si me perdí, pero esas fueron mis reflexiones. Gracias. No, está clarísimo, está clarísimo. Buenísimo, José, vamos a darle la palabra a Exigual. Bueno, yo me iba a referir a dos elementos, porque cuando yo he seguido la discusión de José Luis, que me parece bien importante que se dé, también pienso en nosotros como pueblo, como país hablante del español y como pueblos que habitaron estas tierras que tenían unos idiomas muy ricos e importantes y que solamente por estar utilizando ahorita el español estamos llevando a cuesta muchos elementos de la colonialidad. Y entonces estaba recordando a Arguedas, quien se negaba a escribir solamente en español, usaba el español para algunas, él decía castellano, pues en el caso, para algunos, para los textos de denuncia, de discusión, y en poesía usaba sobre todo el quechua. Él hablaba del quechua como un idioma que le permitía una expresión, lo voy a citar porque tengo aquí la cita textual. Él decía, el quechua supera el castellano en la expresión de algunos sentimientos, los más característicos del corazón indígena, la ternura, el cariño, el amor a la naturaleza. El quechua es un idioma más poderoso que el castellano para la expresión de muchos trances del espíritu, sobre todo del ánimo. Las palabras del quechua contienen con una densidad y una vida incomparable, la materia del hombre y de la naturaleza y el vínculo entre ambos. Un vínculo intenso que por fortuna aún existe entre lo uno y lo otro. Entonces, lo traigo a colación, entre otras cosas, porque qué importante es hurgar en nuestros saberes ancestrales y también hurgar en nuestras lenguas. En el caso del Perú, por supuesto, el quechua, y nosotros aquí, que nada más por hurgar tanto en poesía, ahí vamos a encontrar propuestas que no solamente, que vamos a ver que sí está enlazado, que se está enlazado el hombre y la mujer, no como opuestos, sino como
complementarios, una visión cósmica con la naturaleza, la vamos a conseguir en nuestras lenguas. Entonces, un sentido de comunión entre hombre y cosmos. Yo he estado revisando por un estudio que estoy haciendo un trabajo de la cosmovisión andina que se llama El Oráculo de Chaupin, y allí, mientras José Luis hablaba, no había nada que fuera ni bonito ni bello, sino era básicamente la vida en su dimensión del cuidado de la vida, pero también de la crianza, y no hablan, cuando utilizan la crianza, no solamente como al hijo o a los hijos, sino también la crianza como cuidar el terruño, la relación con las plantas, con los animales, y la vida no es solamente para lo que nosotros llamamos que tienen vida, sino que la vida es también con las piedras y con las montañas. Bueno, yo pienso que estas cosmogonías nuestras que tenemos que seguir estudiando y profundizando en ellos, nos van a dar respuesta a los problemas que se están presentando y que José Luis plantea con esa pasión. Gracias, Exigualdo. Mira, la palabra ahora para Humberto González. Yo quería, como primero, felicitarnos, pues hoy me pasó a Arián la alegría de que habían 27 personas conectadas, y resulta que aquí donde Luis estamos 3 más, o sea que llegamos por lo menos a 30, es decir, que se mueve una cosa y que el planteamiento de José Luis, las dudas que promueve son unas dudas creadoras, ¿no? Y unas dudas que juntan gente, y eso es una cosa absolutamente inapreciable para una universidad, es lo que le da carácter, es lo que le da sentido. Una segunda cosa que quería decir sobre el tema propiamente que planteaba José Luis, que hubo una cosa que siempre me hizo un poquito de ruido, que dice que todo se origina en el particular trabajo del tema de estética. Y yo digo que si no será previo o simultáneo, más bien, el tema en el cual justamente se categoriza todos los temas de la vida y de la totalidad humana. Entonces se empieza a hablar, por ejemplo, de una racionalidad no estética, es decir, no sensible, no moral, que puede llegarse a tener una ciencia completamente inmoral para poderla hacer objetiva, ¿no? Una epistemología separada de todo lo demás, una estética separada de todo lo demás, una ética separada de todo lo demás, o sea, una ética sin estética alguna, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando esas cosas que decían tan bonitas como que dice yo quiero a mi mamá o mi mamá es bella, está diciendo además una cosa que un contenido que es a la vez ético, estético y de conocimiento, pues además me permite reconocerme en ella, ¿no? Una política que es totalmente separada de todo lo demás. Y entonces, si uno hablara de toda la raigambre de todas esas palabras, le pasaría un poco como lo que dice Chihuahua. Nosotros hablamos castellano, y entonces ese castellano que hablamos resulta que es hijo de la colonia. Y como hijo de la colonia tendríamos que execrarlo, y resulta que nos quedaríamos sin nuestro propio acervo, sin nuestra propia capacidad. Yo, que solamente hablo más o menos castellano, prácticamente me quedaría sin recuerdos y sin palabras, porque nuestra palabra se construye sobre toda nuestra historia, y nuestra historia también tiene que ver con ese tipo de separación. Lo que es terrible con las separaciones es que nosotros las sigamos usando como leyes que juzgan lo que es válido y lo que es inválido. O sea, por ejemplo, es vergonzoso que nosotros tengamos fundamentos estéticos dentro de un arte, y que lo que estudiemos allí sea justamente a Hegel y a otros señores más o menos, y a Hume y a otra gente parecida, y entonces empecemos a hacer que nuestro estudiante repite como loro y tiene su examen o
o el tipo de evaluación que sea sobre la base de que legitime los planteamientos de unos señores que yo creo que a nadie le hace daño leer, aunque Hegel puede dar alguna indigestión, pero que convertirlos en la forma en que lo das lo convierte prácticamente en criterio de verdad. Y ese criterio de verdad es el que tienes que tratar de destruir. Es decir, tú no puedes, no tendríamos que eliminar la palabra política, ni la palabra práctica, ni la palabra teoría, que son todas segmentaciones de la vida y segmentaciones que tienen que ver con la constitución del sujeto moderno, etc. Para poder tener otro ejercicio distinto de lo que es conocer. Ahí particularmente cuando lo que no me gusta de la posición de José Luis es que entonces uno se la puede aplicar a la epistemología y puede lanzarla más o menos por el respeto. Gracias. Bueno, primero, no sería lo mismo, creo que no es igual, Luis Felipe, y hermanos y hermanas historiadores e historiadoras, la estética que la historia. Si no es el mismo tipo de invención. Pudiésemos decir que lo que sucede en el siglo XVIII en Alemania es una resignificación del concepto griego de historia. De hecho, la palabra está presente en Heródoto, etcétera, que significa contar lo que sucede, contar lo que ha sucedido. Se resignifica con todos estos valores arios en el siglo XVIII por los mismos tipos que están inventando la estética. Pero hay una resignificación. Lo que no hay es lo que no hay es una resignificación del concepto de estética. Porque no existía como concepto que refiriera al sentimiento y a la sensibilidad. Existe, Platón lo plantea, Platón dice por ahí, bueno, entonces aesthesis es percepción sensible, ¿no? Y entonces, bueno, eso le permite a él decir, bueno, es percepción sensible, entonces, porque todo lo que tiene que ver con la percepción sensible apunta hacia el mal, en el sentido de que apunta hacia lo falso, hacia lo que nos permite dar cuenta del logos, lo que está alejado del logos, y con eso entonces dice, bueno, entonces todo lo que implique aesthesis, todo lo que implique percepción sensible, no tiene lugar, no tiene sentido. Por ejemplo, es interesante que ahí en Platón, aesthesis no tiene nada que ver con lo bello, por ejemplo. Nada que ver con bello, con belleza. Y tampoco hay un tratado de aesthesis tampoco. O sea, es apenas o sea, ni siquiera Platón le pone atención. Solamente le pone atención a la palabra aesthesis, que él utiliza en otros momentos, como me di cuenta, como darme cuenta, digamos, una palabra de uso común griega, que él utiliza solamente en el teteo de paso para dar cuenta del problema de la materia, del problema de la falsedad de la materia. Es una cata filosófica, esto es lo que quiero decir. No hay en los griegos una categoría filosófica. Aesthesis no es una categoría filosófica, como si la noción de historia, por ejemplo. O sea, el concepto de Heródoto de historia implica ya una categoría filosófica sobre la posibilidad de contar lo que sucede. Ahí hay una categoría filosófica, hay un libro sobre historia, hay varios libros de historia. Entonces lo que hay es luego una constante resignificación hasta tu resignificación del concepto de historia insurgente. Entonces a mí me parece que las resignificaciones son fáciles de hacer, digamos. O sea, o al menos no son fáciles, perdón, no son nada fáciles, son bien complejos. Pero son posibles, al menos. Se puede resignificar un concepto que viene modificándose en el tiempo. O sea, un concepto no solamente una categoría, no es lo mismo una palabrita que una categoría. No es lo mismo una palabra que se utiliza por ahí que una categoría. No es lo mismo un concepto que una categoría. O sea, aesthesis no es una categoría para los griegos, ¿me entiendes? Se convierte en categoría con los modernos. Ni siquiera en los latinos, aesthesis es una categoría que da cuenta de la sensibilidad y del sentimiento y de lo bello, ¿no? Todavía aesthesis estaba pensada como
mira, incluso como revelación, o sea, tiene que ver con darse cuenta. O sea, tiene un sentido místico, tiene un sentido físico, fisiológico, tiene un sentido cognitivo, epistémico, tiene un sentido matérico, ¿no? O sea, tiene múltiples sentidos, ¿no? Pero todavía no es una categoría, o sea, no vas a encontrar un tratado de aistesis latino tampoco. Es una palabra que se utiliza para decir, es como no es sustantiva, no es un concepto sustantivo. Es un concepto sustantivo, empieza a ser un concepto sustantivo con la modernidad y con los alemanes, o sea, con la modernidad tardía, pudiésemos decir así, en el siglo XVIII, después de que se hizo todo el proceso de conquista y colonización. Y ahí es que aparece. Entonces, a mí me parece difícil hacer una estética de la liberación, por ejemplo, como lo está haciendo Dussel. De hecho, el ejemplo de Dussel es perfecto, porque Dussel lo está haciendo ahorita, ha tenido todo este año haciendo una estética de la liberación. Pero tú revisas lo que plantea Dussel, y Dussel está repitiendo la visión de la estética de la izquierda del siglo XX, incluso de los marxistas del siglo XX. Tanto que él critica a los marxistas del siglo XX, él repite así todo el esquema, por ejemplo, de Lukács, todo el esquema, en última instancia, de Kant. Así, pero durísimo. Y yo no conozco una estética de lo que sea que no repite el patrón la conceptualización nuclear. Porque no es suficiente con que tú digas, bueno, es que ahora nosotros vamos a hacer una estética latinoamericana de la liberación, donde todo lo que es bello para los europeos del norte alemanes, colonialistas, patriarcales, machocéntricos, entonces ahora para nosotros, todo lo que es bello para ellos, para nosotros va a ser feo. Y todo lo que es feo para ellos, que no somos nosotros, ahora eso va a ser hermoso. Tú puedes hacer eso, pero vas a seguir repitiendo el patrón nuclear de poder de la estética que estos tipos están generando en el siglo XVIII. ¿Y cuál es ese patrón? En última instancia, la cosa nuclear y fuerte es que ellos generan eso que Ariane está diciendo ahí, de que la estética es la sensibilidad. Ese principio de que la estética es la sensibilidad, eso lo generan ellos. O sea, ningún otro pueblo antes, que incluso tenía esa palabra, hacía esa relación, estética como sensibilidad, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Hay un tipo interesante que es Ananda Coomaraswamy, que es un hindú, pero que se formó también en Inglaterra, es un postcolonial, digamos. Y él dice, bueno, lo que pasa es que lo que sucede es que los alemanes, o sea, Europa, dice, los occidentales inventaron este concepto psicológico de sentimentalismo, de sentimiento, de la estética como sentimiento. Y le dieron una importancia tal, de estética como sensibilidad y como sentimiento. Y le dieron una importancia tal que parece que ese es un mundo humano, ¿no? Parece que es parte del mundo del humano, e incluso decimos nosotros el mundo de la humanidad, decimos que es el verdadero mundo del humano. Dice, eso es una vaina inventada en Occidente. La cultura budista, hindú, eso no es así. El problema no hay el problema del sentimentalismo y del sentimiento y de la sensibilidad, no hay el problema. Porque no hay un yo subjetivado egocéntricamente. Porque lo que hay es pura relación con una nosotrosidad gigantesca, cosmogónica, mítica, donde él dice, bueno, hay un momento que es el que los occidentales llaman estético, pero es un momento de paso hacia la revelación del misterio de la relación, de la vida, de la verdad de la vida en el budismo y en el hinduismo. Entonces sucede que la noción de aistesis ahí es parecida, o sea, ese momento, pudiésemos decir, parecido a lo que estamos viendo. Hay un par de textos ahí de un par de filósofos que nos están diciendo que antes de Platón, el concepto de aistesis, más bien lo que quiere decir es más bien una cualidad de cualquier acción humana. Una cualidad del darse cuenta en un nivel, en todos los niveles físicos, sin separación.
esto es lo más importante, sin separación de nivel físico, sensible, espiritual, cognitivo, etc. No hay separación. Es un momento, es una cualidad del proceso, de cualquier proceso de construcción de lo que sea. Tanto de construcción de relaciones humanas, como políticas, éticas, como de construcción, fabricación de cosas. Hay una cualidad de ese proceso, es el darnos cuenta. Occidente, y nosotros repetimos esa vaina como loros, bueno, pues lo tenemos en el cuerpo, carajo. O sea, lo vivimos en nuestra corporalidad viviente con mucha fuerza, ¿no? Dice, bueno, eso que para otras culturas es una cualidad, ahora es una totalidad. Occidente totaliza esa cualidad, le quita todos, la descuartiza y la deja en sensibilidad. Entonces decimos hasta hoy día, bueno, se puede hacer una estética insurgente viendo los valores de la sensibilidad nuestra, por ejemplo. Pero lo que quiero exponer es que haciendo eso, estamos repitiendo el fetichismo nuclear del concepto de estética, que comienza separando, descuartizando una cosa que era una cualidad del proceso de creación, proceso de producción de vida y de relación, lo termina convirtiendo en una totalidad en sí misma. Entonces entonces ahora vamos a buscar entonces la sensibilidad indígena, ¿no? Y vamos a decir, bueno, ahí está la estética indígena. Si hacemos eso, vamos a seguir repitiendo el poder. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, es que ese tema es largo, pues. Por otro lado, o sea, lo que termina siendo totalizado ahí es el sentimiento de lo bello en última instancia. Por otro lado, lo que plantea ahí Ariane me parece importante. Bueno, sí, esa palabra nosotros como técnicos la vamos a seguir usando, estética, y habrá que, igual que con el concepto de cultura, me parece que es importante eso que estás planteando, habrá que explicar qué queremos decir por esa palabra cada vez que la usemos, pues, ¿no? Lo que me parece importante es que le apliquemos ahí un poquitico de teoría de Hugo Semmelmann, pues, ¿no? Un poquito de epistemología a la vaina. Porque, bueno, podemos darle nuevos contenidos, insisto, podemos buscar entonces ahora lo que para nosotros es, y le podemos decir eso, estética. Pero seguimos enclaustrando entonces lo bello en una totalidad, la totalidad que nos puso, el mantelito que nos puso como totalidad la Alemania, estos tipos, Alemania, más los blancos estos nórdicos de Europa, de la Alemania de ese momento, pues, ¿no? Ahí es que me parece que nosotros, por eso digo que podemos ir más allá de la estética, ese es el punto. El punto final es ese. Nosotros podemos salirnos de la estética. O sea, podemos salirnos de ese, no solamente de patrón de belleza, no es tan simple como eso. Podemos salirnos de la conceptualización fetista. O sea, yo puedo hacer el ejercicio de cada vez que estoy, es un ejercicio muy pragmático, que estoy frente en la calle caminando y veo que viene una mujer, puedo hacer el ejercicio de no sexualizarla. Puedo decir, renuncio a la sexualización, renuncio a la racialización. O sea, eso no es tan fácil, obviamente, así como que lo hice ya, ¿no? Pero al menos como ejercicio es posible que lo hagamos. Y no buscar entonces cómo es que es el sentimiento afro, no, porque si nos ponemos a buscar el sentimiento afro, vamos a seguir la trampa de las totalizaciones de lo fetichizado. Es mucho más que eso. Me parece que hay que generar como ir más allá de la estética sería, me parece que lo que está planteando Betty ahí, pues, ¿no? Es decir, ir más allá de la estética sería, bueno, habría que vivirse, pues, en el mundo de vida del nosotros grande y no buscar en el otro y en la otra estos patrones de totalización, ¿no? De descuartizamiento, ¿no? De desintegración, y redefinir cada vez que se usa. Sensibilidad estética, Ariadne, yo diría que el problema es que nuestra sensibilidad no es estética. O sea, el punto sería así como, ¿qué eso significaría esto? Que nuestra sensibilidad no es estética, significaría que nuestra sensibilidad no está concebida aparte de la razón, de la moral, del místico, de lo espiritual, de todos los ámbitos que componen nuestra existencia. Entonces, decir,
buscar una sensibilidad nuestra, ¿no? Implicaría, ¿no? Un ejercicio de continuar con el patrón estético. Yo no buscaría, creo que un ejercicio podría ser no buscar la sensibilidad de los pueblos, porque el problema que tú estás identificando espiritual no es nada más sensible. Ahí entramos en un terreno que yo creo que la teología lo tiene como mucho más claro, sobre todo la teología de la liberación y algunas otras teologías descoloniales. Por último, lo que decía la profesora Etzihual ahí, de ir a otras palabras, es un ejercicio que hemos estado haciendo también. Parece que ese ir más allá de la estética necesariamente implica ir más allá de la cosmogonía de la modernidad. Y la modernidad la estoy concibiendo como una religión. Por eso tiene como una religión, es la única religión realmente, con la cristiana, pues. Esto tiene otra, bueno, pero en todo caso, ir más allá de la cosmovisión y la cosmogonía occidentalocéntrica, eurocéntrica, etcétera, de la estética, sería posible si entramos en esos otros lenguajes, pero también en nuestros lenguajes. O sea, ahí estamos viendo que nosotros no hablamos español. O sea, si nosotros hablamos español, si nos ponemos con un español, digamos, de España, y hablamos con calma y técnicamente nos entendemos, pero si ponemos ese mismo español en la esquina allá de Katia y hablando entre nosotros así, puros criollos, ese no va a entender un carajo. Entonces hay elementos en el lenguaje, en la lengua criolla que nosotros utilizamos. Nosotros somos como bilingües porque podemos hablar un español técnico y una lengua criolla nuestra. Hay elementos en esa lengua criolla que nos permiten trascender este asunto de la totalización espiritualizada y secularizada de lo que implica la estética como totalización del sentimentalismo de lo bello y totalización de la sensibilidad, etc. Y ahí veíamos, por ejemplo, en una conversación que tuvimos en Acarigua, en el llano, decían, bueno, pero es que si el problema de la estética, decían, es que esto es una conclusión también a la que habíamos llegado, de otra forma de entrar a este problema, pero que es como otra vía. Decíamos, el problema de la estética es el problema de la anestesia, de la atención, porque lo que estábamos viendo es que este campo de poder viene como a anestesiar nuestra posibilidad de prestar atención a lo importante para la reproducción de la vida. Por cierto, la palabra anestesia viene de estética, significa sin aesthesis, sin atención sensible desde un punto de vista del concepto hegemónico, pues. Pero yo estoy haciendo ese juego, invirtiendo la vaina, y entonces dice, bueno, es que lo que hace la estética es que nos anestesia, o sea, nos saca de nuestra posibilidad de prestar atención, ocupa nuestra atención en el sentimentalismo y en esta concepción fetichista, nuclear fetichista del concepto de sensibilidad, ¿no? Entonces decíamos, bueno, lo que hay que hacer entonces es despertar de la estética, del sueño de la estética, estamos diciendo eso, que sería un poco como que estoy frente a una compañera racializada y podría yo despertar de la racialización. O sea, yo podría despertar del sueño de la racialización. O sea, podría al menos darme cuenta que la estoy racializando, que lo estoy racializando. Ya ese darme cuenta implicaría, coño, una cierta distancia, un cierto despertar del sueño anestésico de la estética. Que puedo ver cómo operan todos los patrones de racialización en mí, por ejemplo, y en ella y en él, ¿no? Y en la relación. Entonces decíamos, alguien decía en Acarigua, pero eso es lo que los llaneros aquí llaman aguaite. Eso es lo que los llaneros aquí llaman atender, ¿no? Atender al que viene de lejos. Tiene que ver con el de lejos, con prestar atención, con prestar atención a lo que hace posible que la existencia continúe. Y ya esto no sería un problema estético, ya estamos más allá de la estética, ¿no? O sea, por eso decíamos en el cursillo que podemos ir de la estética a la atención.
Bueno, José Luis, de verdad, muchas gracias. Siempre muy, muy provocativo y polémico. Además, muy bien trabajado todo lo que dice. Aquí nosotros estamos pensando varias de las cosas que dijiste. Por mi parte, fíjate, insisto en algo. La cosa de hacer una estética insurgente, colonial, otra estética, ver hacia nuestras, digamos, a nuestros pueblos originarios, si queremos llamarlo así, o nuestras propias tradiciones, etcétera, y decir, bueno, ahora lo bello es esto y lo feo es aquello. Bueno, a lo mejor no es tan malo, te voy a decir. A lo mejor no es tan malo porque es una manera también de querer lo que es uno. Pero es muy simple para que sea eso. Es decir, cuando uno plantea insurgir ante la estética occidentalcéntrica, esa estética que tú has definido como blanca, machista, etcétera, todo eso, heterosexista, yo diría muchas más cosas, ¿no? A partir de la teoría de la interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? Que implica todas esas cosas también. Es desmontar esa concepción de estética, desmontarla, y cuando uno lo está desmontando, está asumiendo una postura política. No estamos hablando de arte, estamos hablando siempre de política. Y de todo, ¿no? Y de todo. Entonces, no es eso. Y una pregunta así que es así como muy pueril, seguramente. Entonces, sí, los griegos hubieran usado la palabra estética, sí, valdría la pena usar la palabra estética hoy. No sé. No, claro que no se trata de eso. No, por supuesto que no. El problema no es si los griegos lo usaron o no. O sea, lo que estoy mostrando, o sea, por supuesto, eso es lo de menos. Lo que estoy mostrando es la genealogía. O sea, cómo lo que me parece impresionante, y esto es un problema de historia de las ideas, es historia insurgente de las ideas, podemos decir. Y de la estética. No, yo no creo, porque ahí me separo, me deslindo, pero ve, ¿por qué me deslindo? Porque el problema, Luis, es que digo que los griegos no lo usaron es para dar cuenta de cómo los alemanes lo inventan. O sea, los alemanes agarran del vocabulario griego una palabra, específicamente de Platón. Es así, una vaina que la sacan de ahí, descuartizándola de su origen popular, ¿no? Que se utilizaba, como te digo, corrientemente, no como una categoría filosófica, ¿no? La sacan de ahí y los tipos inventan esto que hace posible que tú hables de una estética insurgente. O sea, inventan un campo de poder que nos pone a nosotros a decir, es que la estética existe. ¿Me entiendes? No es porque los griegos lo usaron o no. Es que el hecho de que no la hayan categorizado, lo que me interesa a mí es como para darnos cuenta de que los alemanes se lo sacan debajo de la manga completamente. Sí, José Luis, pero igual, digo yo, no es únicamente que inventes la categoría, inventes el concepto, porque además con categorías y con conceptos, tampoco es que se va a hacer, digamos, vas a someter y vas a crear el imperialismo. Es decir, eso no es así tan sencillo. Pero también lo que te decía es que inventan una concepción de la historia donde arrasan con la historia de todos los demás pueblos que no son los europeos. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Cuando arrasas con todo eso, también estás inventando una concepción de la historia que es la que se impuso. Claro. Entonces, contra eso es lo que se insurge. Así como insurgimos en contra de esa concepción de estética. La genealogía vale, ¿verdad? Siempre vale para saber cuándo fue que se creó eso. Por ejemplo, cuándo fue que se creó la concepción de la raza, etcétera. Eso es muy importante, todo eso es muy importante saberlo. El arte... pero yo creo que no estamos hablando de cosas diferentes. Lo que estamos es como entrando como por carriles diferentes para llegar más o menos a una misma cosa. Más allá de la estética, ¿verdad? Es insurgir contra esa concepción de la estética que es la estética misma en términos de la teología de la palabra. Exacto. Pero para comunicarnos usamos para comunicarnos.
Usamos la palabra que tengamos que usar. Fíjate que tú, mira esto, tú dices, la historia, que el concepto de historia de los alemanes arrasa con las historias de todos los pueblos. Bueno, esa afirmación no la podemos hacer con la palabra estética, porque el concepto de estética de los alemanes no arrasa con el concepto de estética de los demás pueblos, porque no existe un concepto de estética. No arrasa con las estéticas, arrasa con las sensibilidades de los otros pueblos, ¿verdad? No, agarra la sensibilidad de los demás pueblos y la convierte en estética. ¿Me entiendes? O sea, el mecanismo aquí es distinto. No, que lo que comentaba es que yo creo que no es distinto. Pues hay un cierto, o sea, dentro de la totalidad de expresión humana que no separa precisamente lo estético de lo práctico, de lo político, de lo ético, sino que todo lo vive en conjunto, como totalidad. Tú tienes distintas aproximaciones culturales a cómo vives el mundo. Entonces, la forma de vivir el mundo de la modernidad y de la modernidad alemana colonialista le generaba la necesidad de poder separar las cosas y establecer categorías que se correspondieran con su autoimagen del individualismo superior etnocéntrico, que además por primera vez podía verse con un etnocentrismo contra todo el mundo, es una superioridad absoluta, no relativa al vecino, sino sobre todo el tema del sistema mundial. Y entonces esa genera un conjunto de necesidades de categorizar. Esa la genera igual para historia que para estética. Que tú podrías decir que no acaba con la idea de historia de los otros pueblos. No, con la idea de historia sí la acaba. Lo que no puede acabar es con la historia como misma cosa como que proceso. existe, como proceso humano. No acaba con la estética, pues la palabra no existe, ni el concepto ni la idea, pero sí acaba con la aproximación sensible de la gente, que es una aproximación sensible integrada a muchas otras cosas. Es decir, categoriza, disminuye al otro porque trata de compararlo con la categoría. La categoría funciona igual para todas las otras cosas, es decir, la categoría espiritualidad, si la estás midiendo desde lo cristiano, entonces tiene un conjunto de categorías. De hecho, prácticamente lo que nosotros le decimos hoy religión, cuando la gente lo termina utilizando, y me refiero al uso común, pero también al uso especializado, termina usándolo en comparación con el catolicismo. Porque, por ejemplo, el budismo no es una religión, no tiene estructura de religión, y sin embargo, entonces se anota y se dice como religión. Las prácticas espirituales de los pueblos originarios no pueden ser calificadas como religión porque tienen otro orden de construcción vital, pues no es una cosa que es parte fundamental de la vida, de cómo se entiende, de cómo se hace, de cómo se construye. Es decir, no es una creencia que se construye, que toma cada individuo, que puedes decir que es confesional, o sea, no tiene ninguna de las características de una religión. Tú no puedes hacer eso de que ahora si tú crees en Dios, no crees en Dios, para saber si tú estás en una cultura que en su integralidad tiene una espiritualidad determinada, que tú le dices espiritualidad por mencionar un área, pero en realidad eso no aparece separado de la manera de vivir, de la manera de relacionarse, de la manera de vivir la sexualidad o el cuerpo o el trabajo, ¿no? Y aparecen como una cosa que, digamos, si genera una categoría, serían otras categorías distintas. Eso es la misma cosa, digamos, la suerte de la estética sería como la suerte de la epistemología. Justamente el centro de lo que llaman de la epistemología, porque el centro es justamente de lo que llaman como limitación epistémica o, digamos, yo digo sojuzgamiento epistémico, es justamente el hecho de creer que hay un área de la realidad en la cual se piensa, pero no se siente, ni hay política, ni hay sociedad, ni hay cultura. Entonces que tú simplemente afirmas tu realidad, y entonces como la afirmas a partir de un método, que es el método científico de verificación de algo por la forma en que lo verifique, entonces tú estás dando por sentado todo tu mundo. Es decir, un mundo en el cual eso es válido. Y entonces, claro, si dejamos que eso no pase con estética, cuando la usamos, estamos, digamos, siendo absorbidos por una manera de pensar, pero eso no pasaría igual cuando pensamos de política.
Por ejemplo, política es una categoría terrible, incluso yo critico mucho... Con democracia, por ejemplo. Sí, pero digo, esa de política la quería decir porque, por ejemplo, la usan mucho como oficio. Entonces dicen, no, es que ahora tenemos que comportarnos como políticos, pero la categoría político es una categoría totalmente ajena a lo que es la práctica revolucionaria. O sea, yo no diría que, por ejemplo, Fidel Castro es un político, un líder revolucionario, o sea, pero digamos que está cambiando todo, o sea, no es una gente que está concursando, disfrazándose para ir a unas elecciones, inscribiéndose en un partido. No tiene nada que ver con lo que llaman el oficio de político, la categoría de político como oficio, que es una cosa determinada para el Estado liberal, o sea, y que se impone de una manera artificial para todas las otras lógicas de aproximación al poder y al tema y al análisis de la realidad y de la manera de dirigirse una sociedad de una manera terrible, acrítica completamente, porque se asume exclusivamente como cierta. Es decir, ahí yo siento el poder de tu advertencia sobre la palabra estética. Sí, te sigo completamente. Y sí, estamos ahí estoy completamente de acuerdo. Es decir, así como la historia hegemónica, digamos, arrasa o extrae, ¿no?, los procesos de memoria de todos los pueblos, o intenta arrasar y extraerla, ¿no? La estética como forma específica de configuración de esa superioridad noreuroblanca, lo que intenta entonces es como extraer de los mundos de vida no eurocentrados o no europeos o altermodernos incluso, esto que llamamos, lo que me parece curioso, y por eso la cosa con los griegos, es que ninguna otra cultura se ha planteado como una totalización. Es decir, la estética termina totalizando, extrae el concepto, extrae lo que desde esa zona ilusoria pero hegemónica que tú estás planteando, lo que concibe como sensibilidad, y luego se lo regresa, ¿no? Y dicen, entonces ahí es que hablamos de estéticas africanas o estéticas indígenas, etcétera, ¿no? Bueno, unos comentarios hay también estéticas. Yo esto no lo voy a responder porque yo creo que está más o menos respondido, que es la estética insurgente y tal. Después, Joana, que nos manda cariños a todos desde la perspectiva de la lucha de clases, las creencias de unas se burlan de otras. Es una maravilla este análisis de la genealogía de la estética como dominación, en efecto inferioriza, infantiliza, feminiza. Pero los no aculturados en prácticas culturales existen, reexisten, hacen comunitarismo y ambientalismo, ascetismo, crianza de la vida, antropofagia cultural, etc. Es un comentario. Bueno, voy a hacer la pregunta, dice Jenny. Tengo dos preguntas. ¿Qué papel juega la curaduría y el curador en estética con las artes? En base a los estudios e investigaciones que se han realizado durante mucho tiempo sobre la estética insurgente, se está en la capacidad de romper con los viejos paradigmas en las escuelas de artes y universidades. ¿Cómo relacionar la estética con el trabajo o creación artesanal? Ajá, chévere. Muy interesante todos los planteamientos. Se hace necesario salir de la lógica o la racionalidad estética que legitima sus categorías totalizadoras, pero además las otras categorías de lo feo, lo grotesco, de la posmodernidad, configurando nuevos comportamientos como formas de dominación. Oye, no he leído los nombres de las personas, pero ese es Mayra León. La estética como campo de conocimiento propone métodos y categorías analíticas. Para trascender a ella debemos repensar en los mecanismos del análisis estético asociados a los juicios estéticos. Mira, pero ahí, para atajar un poquitico la pregunta por el curador y por la curaduría, que es una pregunta tremenda. Es una pregunta tremenda porque, bueno, Luis, deberías abrir una sesión de trabajo sobre ese asunto, porque nada más que una sesión completa sobre el problema de las artes. Porque justamente lo que estamos viendo es que las artes son estetizadas,
Es decir, con esto voy a juntar ahí rapidito la pregunta sobre los artesanos y las artesanas, la creación artesanal, porque lo que sucede, lo que vamos viendo que sucede con el problema del trabajo, de fondo el problema de estética tiene que ver con el problema del trabajo, de la división social internacional del trabajo, porque en Kant se especifica, Kant termina de generar pues, una diferencia que no solamente es una diferencia de clase, sino una diferencia biológica, racial, entre quienes tienen la capacidad de ser genios y los que no. Y los que tienen capacidad de ser genios y de degustar el arte de genio y los que no. Y entonces dice, bueno, los que hacen arte de genio hacen bellas artes. Y los que no tienen capacidad de hacer arte de genio porque no están dotados por la naturaleza, literalmente lo dice así, es un problema de biologización de la inferiorización impuesta. Entonces los que no tienen arte de genio son artesanos, son obreros, ¿no? Y ahí Dussel en el 70, antes de lanzarse con esta estética de la liberación, hizo tremendo trabajo en un libro que se llama Filosofía de la Producción, que habría que continuar. Porque Luis, aquí el problema de fondo es el problema del trabajo, es el problema de la producción y la reproducción de la vida, no solamente del trabajo. Ese es el problema de fondo de la estética también, ¿no? Porque se hace esa división entonces entre artistas, ya sin bellas artes. Tú sabes que todavía Simón Rodríguez hablaba de artes y tenía que decir artes liberales o artes o artes mecánicas, tenía todavía que hacer esa distinción, pero ya es en el siglo XX cuando se dice artes solamente como bellas artes, ¿no? Ya se da los bellos y se sobreentiende que se trata de arte bello, ¿no? En contraposición con el trabajo del obrero que no se asume como arte, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que ahí se acumula un poder estético, o sea, un poder de este ámbito de dominio que genera la modernidad que he estado describiendo en todo este rato, que este ámbito de control de la sensibilidad del sentimiento, capturado, ya como dijimos, ¿no? Extraído de la totalidad de la vida, digamos. Y entonces se plantea que el artista y el arte, lo que nosotros llamamos artista y arte, son entonces como el paradigma de esto, ¿no? Esto es muy fuerte porque implica toda una industria de explotación tremenda de las corporalidades vivientes y de toda la corporalidad viviente de gente que decide ser artista, ¿no? Porque cae sobre estas personas todo el peso de tener que ser genio, o sea, todo el peso de tener que caber en la categoría estética que nos impone la modernidad. Entonces, quien quiera hacer música carga con el peso de ser el paradigma de la subjetividad de la modernidad, ¿no? Del yo y del individuo de la modernidad, ¿no? El paradigma del creador, del exitoso, del genio, pues, ¿no? O sea, del superior sensiblemente, ¿no? Cargan, o sea, nosotros los vemos en nuestra escuela, aquí en UNEARTE lo vemos con mucha fuerza, es muy cruel, ¿no? Están en un proceso del que UNEARTE es parte, pues, de una maquinaria de producción y de control de estos oficios que hemos llamado artísticos y que tienen la tarea de ser, entonces, los paradigmas del sistema de dominación en este ámbito que se genera desde el siglo XVIII, que hemos llamado estético, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la curaduría, pues, tiene ahí una función en los últimos años. La curaduría, lo que ha sido, el curador es sustituyó al artista en este endiosamiento, y si el artista era el dios, el curador es el dios del dios, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que se puede hacer una curaduría crítica, ahí sí completamente voy contigo, Luis, con una curaduría insurgente y una insurgencia de las artes, una insurgencia de la música, una insurgencia del canto, que también nos tiene que llevar, me imagino, a una ampliación, una retoma
de la noción de arte como oficio, más allá de la estetización que carga encima, o sea, más allá del concepto estético que carga encima la noción de arte. Oye, José Luis, no me cansaré nunca de agradecerte esta investigación. De verdad me parece un esfuerzo que has hecho tan prolongado en el tiempo y tan centrado, ¿no? Has mantenido una continuidad en la investigación que te ha permitido una profundidad que nos permite a todos cobijarnos en ella. Entonces no me canso de agradecer. Acá estábamos sin luz, pero bueno, llevamos años discutiendo esto, creo ya, ¿no? Entonces por eso me permito hablar y decir también que el peso que tiene esa noción de genio en nuestras infancias es muy poderoso, ¿no? El peso de los hijos genios que tienen que ser virtuosos a la hora de ejecutar un instrumento o bailar, y cómo la vida de genio virtuoso los va castrando, los va aislando y los va convirtiendo en un producto. Yo creo que ese es otro tema que también se deriva de acá. No sé si lo tocaron hoy, ¿no? Pero lo he visto presente con mucha fuerza. Y bueno, también veo que esa piedra angular que es la fetichización, que sobre ella como que se monta la estética, sobre el fetiche, cómo nos va aislando de todo, ¿no? Entonces el fetiche, quería decir eso, tiene un peligro, conlleva un peligro, y es quedarnos allí atados al fetiche, observando el fetiche, regodeándonos en el fetiche. Y bueno, creo que ahí es donde nosotros tenemos que saltar, ¿no? Saltar y poner esa energía vital, esa aspiración de trascendencia, esa aspiración de transformación, al ponerla allí al servicio de la vida, ya, ¿no? Y sé que tú lo estás haciendo. Y creo que muchos estudiantes de UNEARTE lo están haciendo. Y quería traer aquí las palabras de Ramón Paz y Puana, de Jean-Marc de Cyprier y otros investigadores que han marcado mi vida. Cuando nos dicen que hay mucha gente que no nos entiende, quizás nos pasa con los estudiantes, muchos estudiantes, porque hay mucha gente que nunca se ha desvinculado del origen, que nunca se ha desvinculado del fogón, que nunca se ha desvinculado del río, que nunca se ha desvinculado de la fiesta colectiva. Entonces, para ellos, pues, les cuesta mucho comenzar primero a ver todo este largo recorrido de la filosofía, de la historia del arte, para luego tener que desmontarlo, porque ellos están ya en tierra firme, con su raíz muy anclada en el suelo. Entonces, que no nos olvidemos pues de esos estudiantes que están tratando de construir su discurso desde territorios ya liberados. Otros hemos tenido que pasar por todo este proceso de descodificación, este proceso crítico de lectura de nuestros aprendizajes. Y bueno, vamos un poco más lentos, ¿no? Vamos con más retraso y vamos guiados por nuestra razón. Pero hay quienes ya tienen su emoción, su sudor, su espiritualidad al servicio de una creación que viene hermanada con la vida, pues. Entonces, pienso que esos espacios hay que nutrirlos y tenemos que sumarnos a ellos. Gracias. Gracias, Leticia. Yo quiero saludar a Leticia, un gran abrazo, porque es nuestra gran amiga en Mérida con quien hemos estado pensando todo esto. Ella, gracias a ella, ella nos ha dado muchas horas para estar y pensar todo lo que aquí hoy expuse.